Muy buenos días, estimados amigos, estimados participantes de este ciclo de conferencias sobre los elementos para una geopolítica decolonial de la Vía Yala. Este es nuestro quinto encuentro y tenemos a una especialista de renombre. Es un honor tenerla aquí. Primeramente agradecemos a Karina Ochoa que haya ido al encuentro de nuestra invitación. Esta es la quinta conferencia y está dedicado a tratar sobre el tema el feminismo decolonial, un tema sin duda alguna muy interesante, no por todos dominado. Karina nos va a aclarar muchas cosas, nos va a actualizar y desde ya espero los mayores éxitos en tu charla, Karina. Bienvenida al Centro Regional de Estudios Internacionales, un centro de pensamiento virtual nicaragüense que está dedicado al estudio profundo de temas desde el sur y sobre todo en el marco del análisis geopolítico, estratégico y de carácter prospectivo que pueda transmitir conocimiento y experiencia. Bienvenida nuevamente, te dejo en manos de Jorge Capelán, quien es el director de toda esta jornada de ciclos de conferencia y sin duda alguna pues hará él una mejor presentación para introducirnos posteriormente al tema. Bienvenida nuevamente. Gracias, Manuel. Hoy tenemos con nosotros a la compañera Karina Ochoa. Ella es socióloga y activista mexicana. Es doctora en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM de México, donde además realiza labores docentes. Karina ha dedicado buena parte de sus investigaciones y producciones al feminismo, vinculándolo con una mirada decolonial. Yo creo que Karina ella me lo acaba de expresar, ¿no? Está muy interesada en abordar temas de tipo conceptual, ¿no? De tipo, digamos, teórico también, sobre el tema del feminismo. Y nos va a aclarar muchas dudas porque, por ejemplo, nosotros, en el caso concreto de Nicaragua, vivimos una situación muy paradójica, ¿no? Y es que tenemos el periodo histórico, los últimos 15 años son probablemente el periodo en que más han avanzado los derechos de la mujer y también de lo que aquí en Nicaragua se denomina la diversidad sexual, ¿no? Hay muchos datos duros que sustentan esta situación. Sin embargo, también hay un profundísimo desencuentro porque lo que se denomina feminismo ha quedado en manos de ONGs europeas con una agenda muy clara de cambio de régimen, una agenda de injerencia en los asuntos internos del país, que además llevó a la situación que vivimos en 2018, pues que la verdad que le costó muchas vidas nicaragüenses. No fue una revolución pacífica o de colores, como se intenta decir, sino que fue realmente una golpista muy sangrienta, ¿no? Y todo eso se hizo muchas veces hablando acerca de los derechos de la mujer y la diversidad sexual, cuando lo que pasaba en los tranques, lo que aquí le denominamos los tranques de la muerte, eran violaciones, eran crímenes que se estaban cometiendo contra niños, contra jóvenes, en fin, una situación muy, muy dura. Pero lo interesante de la charla que nos va a dar Karina ahora es cómo ella es capaz
de una manera muy pedagógica, de desmenuzar una serie de conceptos, de analizarlos y de darle un vuelco en la perspectiva como se analizan estos temas que normalmente están muy definidos por una agenda occidental. ¿Cómo podemos nosotros hablar, ¿no?, acerca de los derechos de la mujer? Y por cierto, señalar que a veces hoy en día se tiende, ¿no?, entre muchos antiimperialistas, se tiende a adoptar las posiciones más conservadoras del debate estadounidense, cuando en realidad la historia de nuestros pueblos es muy diferente, ¿no? Y ese cuento de que nosotros somos patriarcales genéticamente, prácticamente, ¿no?, genéticamente es una invención occidental para colonizarnos. En fin, todos esos temas creo yo que Karina va a abordar hoy. Así que sin más dilación, los dejo con la compañera Karina Ochoa. Adelante, Karina. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Gracias al CREI por hacer extensivo esta invitación para estar en este espacio donde participan compañeros, compañeras y compañeros de América Latina, de nuestra América y del Caribe. Y bueno, mi intervención la voy a presentar en dos momentos. Voy incluso a leer unas partes y explicar otras, a fin de no dispersarme, porque voy a hacer abordajes muy diversos. Y bueno, pues si hay preguntas, comentarios, a lo mejor a través de los espacios de chat pueden ponerlos para que a su vez me los compartan y puedo ir profundizando en ciertas temáticas donde vayan considerando que es necesario todavía ir un poco más a fondo. La primera parte quiero explicar cómo abrazar el pensamiento descolonial nos permite disputar narrativas y sobre todo generar narrativas de liberación frente a las narrativas de la dominación. Y a partir de esta reflexión quiero dar el salto justamente a lo que planteaba el compañero Jorge, a los debates sobre los feminismos y cuál es particularmente la línea o algunas de las líneas de reflexión que desde los feminismos descoloniales y los feminismos del sur se han postulado frente a al feminismo, digamos, hegemónico, liberal, que replica muchos de los patrones coloniales sobre los cuales nosotros estamos queriendo hacer no solo una resistencia, sino un desmontaje. Y eso implica una crítica desde los feminismos descoloniales y los feminismos del sur a ese llamado feminismo hegemónico. No voy a plantear, digamos, un debate que necesariamente nos remita a eventos que están pasando en la actualidad. Sin embargo, esta conversación nos puede dar muchos elementos, muchas herramientas para entender, por ejemplo, la posición de Dina Boluarte, una mujer pues que ha encabezado una ruta bastante dictatorial, una ruta que conocemos en América Latina, bastante bélica contra los movimientos organizados y el pueblo organizado, y que a pesar de ser una mujer, pues es la que ha, digamos, impulsado y ha sido la que ha echado en marcha estas políticas de ataque a la movilización del pueblo organizado. En ese sentido, pues hay muchas discusiones, porque muchas veces se piensa que por solo hecho de ser una mujer ya se está planteando una alternativa diferente, y no necesariamente es así. Es el caso de Dina Boluarte, pero también es el caso de Margaret Thatcher y de muchas otras mujeres que, estando en el poder, implementaron políticas coloniales, neocoloniales, imperialistas, y que su posición como mujer no fue garante de una política diferente, ¿no? Entonces, hay muchos debates que no voy a abrir en lo particular, pero que nos pueden dar pie justamente a reflexiones que tienen que ver con lo que pasa en la actualidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voy a empezar en esta primera parte hablando de cómo el debate descolonial nos permite disputar las narrativas para la liberación. Primero quiero recordar que en su texto, Discurso sobre el colonialismo, el poeta y teórico activista martinicano Aimé Césaire desnuda sin preocupación alguna la actitud colonial de Europa. Él dice, cito, el hecho es que la civilización llamada europea, la civilización occidental, es incapaz de resolver los dos principales problemas que su existencia ha originado: el problema del proletariado y el problema colonial.
Esta Europa citada, dice Aimé Césaire, ante el tribunal de la razón y ante el tribunal de la conciencia, no puede justificarse y se refugia cada vez más en una hipocresía aún más odiosa porque tiene cada vez menos posibilidad de engañar. Ahí cierro la cita. Y bueno, es necesario desentrañar justamente el fondo de esa hipocresía a la que hace referencia Aimé Césaire, que está asociada a un orden civilizatorio que hoy más que nunca está mostrando su profunda decadencia. Y ese orden civilizatorio es el orden civilizatorio moderno colonial que surge en 1492, como nos señala Enrique Dussel, y que no ha podido resolver los efectos que produce su propia existencia. Aimé Césaire habla, pero por supuesto quienes hemos trabajado desde esta perspectiva dentro de los feminismos, también hablamos del problema que se asocia a la opresión de los cuerpos femeninos. Y bueno, este engaño del que habla Aimé Césaire, que es el engaño de la que configura la civilización moderna occidental, al constituirse como un proyecto civilizatorio, ha generado procesos que nos hacen creer que a través de la razón se va a producir un efecto de liberación y emancipación humana en todos y todas y cada uno de los individuos e individuas que conformamos este orden mundial. Pero si reconocemos su génesis, su origen, notaremos cómo se configura este orden civilizatorio a partir de algo que no tiene que ver con la emancipación humana, sino con la anulación de ciertas existencias que no son consideradas como plenamente humanas. Voy a explicarlo. Con el proceso colonial y con la experiencia particularmente de la conquista y colonización de nuestros territorios, se negó la humanidad, la condición de humanidad a algunas poblaciones, es decir, a las poblaciones colonizadas. Y con esto se garantizó la posibilidad de que los colonizadores europeos se constituyeran a sí mismos desde un yo universal, desde un yo superior, que puede y debe ser replicado, ese modelo, como único garante del desarrollo. Entonces, lo que nos plantea Enrique Dussel es clave, porque Dussel cuando dice la modernidad nace en 1492 y no con la ilustración sería una segunda modernidad, lo que nos está diciendo es que la experiencia de conquista y colonización, más allá de que sea un evento tratado como un evento particular de nuestros territorios, es un evento que posibilita la emergencia de una subjetividad donde el colonizador se va a asumir como centro y se va a asumir desde un yo, desde un ego unificado en condición de superioridad frente a unos otros y otras y otros, que somos nosotros, los amerindios, que son inferiorizados y negados en su plena humanidad, es decir, negados en su posibilidad de plena existencia. Aquí me gustaría plantear algunos elementos que permiten incluso entender el continuum, es decir, la continuación de esa lógica que establece patrones de dominación que desde hace 500 años han ido configurando no solo a nuestra América, sino, como diría Aníbal Quijano, al sistema mundo moderno colonial. Si voy muy rápido o si algunas personas consideran que hay necesidad de ir aterrizando más estos planteamientos, me avisan y profundizo, pero estoy intentando también plantearlo rápido para poder llegar al otro tema, pero si se requiere puedo ir aterrizándolo. ¿Qué quiero decir con esto? Aníbal Quijano, por ejemplo, un sociólogo de origen peruano, referente en el debate descolonial, nos plantea que con el proceso de conquista y colonización se establecieron nuevos patrones de dominación que cambiaron la estructura social y la forma de estratificación de las sociedades colonizadas. Es decir, con la conquista se destruyó toda la forma de vida, de organización social y de organización política de las poblaciones colonizadas. Pero no solo pasó eso, esos patrones de dominación que impactaron sobre esas poblaciones también se mundializaron. Es decir, esos patrones que atraviesan por la idea de raza, género, y después se transformarían en clase, pero sobre todo de raza, no solamente impactaron a esas poblaciones colonizadas, sino que fueron configurando una nueva lógica mundial que va a configurar ese sistema mundo moderno colonial.
La finalidad que tenemos es comprender, dentro del debate colonial, es comprender cómo estos patrones de dominación han seguido una continuidad histórica, responsable de que lleguen hasta nuestros días estos dispositivos de poder en un orden del discurso, en las representaciones sociales y en las estructuras socioeconómicas. Lo que queremos decir es que, a pesar de las independencias, la lógica y los patrones de poder colonial se siguen actualizando, se siguen recreando y siguen estando de manera permanente en nuestras realidades. Un ejemplo de ello, la esclavitud, como la conocemos, nace en 1523. Ustedes dirán, bueno, pero la esclavitud ha existido siempre, sí, pero antes de 1521, perdón, de 1492 y luego 1521-23, la esclavitud en muchos casos estaba asociado a la condición de guerra, es decir, los pueblos que eran derrotados en una guerra eran pueblos esclavizados por el pueblo vencedor. Y esto iba más allá del problema del color de piel. Podían ser verdes, amarillos, negros, blancos, blancas, y no importaba la racialidad, sino el lugar que se tenía después del acto de guerra. A partir de 1492, la esclavitud se ontologiza. ¿Qué quiero decir con que se ontologiza? Se hace un acto de naturaleza, o sea, del ser. Y entonces tú naces esclavo por ser negro o por ser negra, ¿sí? Y entonces la esclavitud cambia su fisonomía, aunque no cambia su esencia en el sentido de que sigue siendo esclavitud. Cambia su geopolítica, perdón, dije geopolítica, pero tiene impactos geopolíticos, cambia su estructura en términos de cómo se asocia ahora la esclavitud a un problema de raza, de color de piel. Eso pasa con la experiencia colonial. En ese sentido, cuando decimos patrones de dominación que se mantienen, hoy, por ejemplo, en México existen miles, y cuando digo miles, son decenas de miles de desaparecidos y desaparecidas en el contexto de la violencia generada por el narco, y una de las líneas de investigación ha sido, por ejemplo, el problema de el secuestro, digamos, literalmente, de personas para el mercado sexual, o incluso de personas que son las que construyen los narcotúneles o las que trabajan en estas fábricas clandestinas, y eso es neoesclavismo. O sea, es la misma lógica que empieza a imperar hace 500 años, actualizada con otros actores en otros contextos, pero bajo la misma lógica. Y hay miles y miles de desaparecidos en México y no pasa nada. Y no pasa nada porque desde hace 500 años nuestro cuerpo ha sido constituido como un cuerpo, como una existencia que puede ser penetrable, es decir, violable, y que puede ser desechable. Entonces, eso es lo que devela el debate descolonial cuando habla de estos patrones de dominación que siguen siendo una constante, que se actualizan y que siguen siendo permanentes en la existencia de nuestros pueblos en el sur. Esto que estamos planteando, evidentemente, si lo traemos a la realidad, nos va a ayudar a entender por qué en nuestros territorios el uso de la violencia es un mecanismo recurrente para imponer las lógicas del poder. También nos va a explicar por qué existen los feminicidios, las desapariciones forzadas, los desplazamientos, etcétera, etcétera. Es decir, esto que estamos debatiendo y que lo vemos en un arco de tiempo largo y su génesis lo encontramos en 1492, la analizamos porque nos ayuda a entender los patrones de dominación que son vigentes y que se actualizan. Otro ejemplo, y con esto voy a intentar ir cerrando para pasar al segundo momento que creo que vale la pena explorar también con profundidad. Un segundo ejemplo es que en los discursos teológicos del siglo XVI se empieza a justificar la no humanidad plena de las poblaciones indígenas. La bestialización del negro y la negra permite y justifica la esclavitud. Y al indio se le constituye como un ser no plenamente humano. Es decir, un ser que si bien no va a ser esclavo, porque las bulas papales del siglo XVI dicen que sí tienen alma y que sí pueden ser cristianizados, lo cual
hace que el indio no sea jurídicamente, teológica y jurídicamente tratado igual que el esclavo y la esclava negra, si bien no es bestia, entre comillas, no se le reconoce con plena humanidad. Yo hablo de un proceso de feminización del indio. Esa no plena humanidad después se va a justificar en términos de que el indio, la India, los reyes indios tienen derecho a sus territorios, pero como los infantes no son capaces de administrarlos, por lo tanto requieren a uno mayor en virtud. Eso es lo que se decía en el siglo XVI. Y los mayores en virtud son los españoles. Por eso se establece un sistema colonial que es una administración que pretende tutelar a quienes son incapaces de autogobernarse. Ok, ese patrón de dominación 500 años más tarde sigue vigente. Por eso en México, en el 1 de enero de 1994, el EZLN se levanta en armas diciendo queremos tener derecho a decidir sobre nuestros pueblos y queremos tener derecho a decidir sobre nosotros mismos y sobre nosotras mismas. O sea, el problema del autogobierno y el problema del tutelaje perpetuo. Otro ejemplo de cómo ese patrón permanece es que nosotros somos países, antes nos decían, subdesarrollados. Los países centrales, Europa, Estados Unidos eran los países modernos, los países desarrollados, mientras América Latina y África, el Caribe, etcétera, etcétera, fueron pensados como países subdesarrollados, es decir, como países que son no plenamente humanos, ¿no? Entonces ahora nos dicen en vías de desarrollo, o sea, seguimos como burros tras la zanahoria, queriendo entrar en la plena existencia bajo un modelo donde la existencia es el modelo occidental de desarrollo, y los pueblos latinoamericanos seguimos corriendo detrás de ese modelo intentando plena existencia, cuando nuestra no existencia, no plena existencia, o el no reconocimiento de esa plena existencia es sustantivo para la existencia de la plena existencia del norte global. O sea, que nosotros estemos en condición de subalternidad es constitutiva de la posibilidad de que Estados Unidos y Europa, hasta hace muy poco tiempo, pudieran tener esos niveles de desarrollo que tenían, ¿no? Entonces, estamos ante una trampa que tenemos que desmontar. Ahora, esa trampa no solamente se visibiliza en términos de los patrones de dominación que configuran la lógica capitalista imperial moderna colonial, sino que esas hipocresías, dice Aimé Césaire, hay que desmontarlas. Y esas hipocresías lo que han hecho es consolidar una hegemonía que nosotros pensamos, ¿no?, que no tiene nada que ver con esta historia colonial. Dentro de los feminismos también ha existido esta necesidad de desmontar esas hipocresías y de desmontar, digamos, esas narrativas hegemónicas que nos hacen creer que nosotros somos países subdesarrollados porque no somos suficientemente aptos para estar en el desarrollo, o porque no trabajamos suficiente, o porque somos países que no administramos suficiente nuestros bienes, o sea, que somos incapaces para administrarnos y autogobernarnos, ¿no? Y que siempre necesitamos de esa tutela que nos tiene que direccionar y que nos tiene que salvar. Esta idea de la salvación redentora, que es una idea que viene justamente de la evangelización cristiana del siglo XVI y que hoy se traduce en términos de los discursos políticos que incluso Estados Unidos tiene cuando le declara la guerra a otros países, ¿no? Recuerden, por ejemplo, cuando le declararon la guerra a Irak, hace ya casi más de 3 décadas, pues apelaban justamente a el lugar de salvación que Dios literalmente les había atribuido como policías del mundo, ¿no? Entonces, este debate también está en el terreno del debate de los feminismos. No sé si vamos bien, porque lo que quiero es hacer las ubicaciones, pero ahora voy a hacer el giro. O sea, estos debates que desde el pensamiento colonial evidencian patrones de dominación que tienen una continuación, una actualización, una permanencia en la actualidad de nuestras realidades, que constituyen hegemonía eurocéntrica, colonial, que constituyen también las lógicas imperiales, que creo que Ramón Grossfogel pues lo ha explicado con bastante más claridad, también tienen una resonancia en el debate de los feminismos.
Y aquí tengo que decir que los feminismos del sur han hecho en las últimas décadas una importante teorización que nos permite ubicar justamente una comprensión sobre la opresión que pesa sobre las mujeres de las periferias desde una otra mirada, que no es el feminismo clásico, el feminismo liberal y los feminismos hegemónicos, sino que es una mirada donde se hace una articulación entre el debate del colonialismo, el imperialismo, el racismo y el patriarcado. Y eso permite abrir explicaciones sobre la opresión de las mujeres en el sur, es decir, las mujeres racializadas, que no necesariamente viven la misma experiencia que las mujeres del norte o las mujeres racializadas positivamente, es decir, las mujeres blancas. Pero ese es uno de muchos debates. Yo voy a presentar ahora ese debate con la intención de que ustedes después puedan explorar la producción que desde los llamados feminismos descoloniales se ha hecho en América Latina en torno a muchos otros debates que jalan y que traen a cuenta también las apuestas descoloniales. En este proceso de revisar los aportes críticos que los feminismos del sur están planteando, sin duda se ha generado una tensión con un feminismo que habla desde una posición estructural del poder, que yo le llamo feminismo hegemónico, que le llamamos feminismo hegemónico. Hay quien le llama feminismo blanco. Yo no le digo feminismo blanco porque también es un discurso que a veces replicamos las mujeres racializadas, ¿sí? Pero que tiene que ver con un feminismo que tiene una posición, digo, estructural del poder, que ha logrado, como decía Jorge, imponer una agenda política como única agenda válida para la construcción de la equidad de género. Ese feminismo está siendo cuestionado por muchas feministas del sur. Muchas feministas de estos sures, de las periferias, de lo que se llamó tercer mundo, o de los sures globales y locales, han polemizado respecto a las secuelas del colonialismo y el imperialismo en la era moderna, y esas secuelas también cómo han impactado en la realidad de opresión que vivimos las mujeres. En nuestra América existen diversas activistas, colectivas y pensadoras que se inscriben dentro de este debate. Quizá, digamos, hay muchas genealogías, muchas, o sea, no todas las compañeras vienen del mismo origen ni hacen los mismos planteamientos, pero las preguntas que hemos formulado y la forma como las hemos abordado, pues nos hacen encontrarlos. Pero bueno, una de las genealogías de reflexión más conocida dentro de este debate de las feministas no blancas, de las feministas racializadas o del sur, se inscribe en lo que hace algunos años se empezó a llamar la perspectiva de la interseccionalidad. No es la única, pero es una de las que se han puesto sobre la mesa, ¿sí? Y para feministas como la afrocolombiana Mara Viveros Vigoya, la genealogía de la interseccionalidad pasa por autoras del feminismo, pero también por mujeres que vivieron en su propia experiencia la dominación colonial que se imbricaba con la dominación patriarcal y que tenía, digamos, que ver con su proceso de existencia racializada. Es el caso, por ejemplo, de la ex esclava de origen afro-norteamericano, Sojourner Truth, quien desde 1851, miren desde cuándo, hace casi 2 siglos, en el marco de la Convención de Derechos de la Mujer de Akron, en Ohio, pronunció un discurso que evidenció que las formas de opresión que vivían las mujeres las mujeres negras y esclavas, era muy diferente a las formas de opresión de las mujeres blancas, esposas de los amos esclavos y esclavas. Así lo refiere una autora que se llama Aftar Bra, y dice, Sojourner Truth hacía campaña tanto por la abolición de la esclavitud como por los derechos de la mujer, y su discurso en la convención se refirió justamente a esas dos formas de opresión. Para Sojourner Truth, el problema de la esclavitud no estaba separado del problema que vivían las mujeres negras. Por eso es que muchas mujeres en América Latina no separamos nuestra lucha de la lucha con nuestros pueblos. Y esto es lo que quiero ir justamente precisando. Ella se refirió a estas dos formas de opresión y las hizo
blanco de su discurso, las hizo el centro de su discurso, dice Abdelbra, haciendo referencia a los códigos de caballerosidad vigentes en ese tiempo. Sojourner Truth en esa conferencia dijo, cito, ese hombre de ahí dice que hay que ayudar a las mujeres a subir a los carruajes, levantarlas para que atraviesen los pozos en las calles y que las mujeres deben tener el mejor lugar en todas partes. Eso es lo que decía un hombre que apoyaba la lucha de liberación de las mujeres en Estados Unidos en el siglo XIX. Dice Sojourner Truth, que era una mujer recién liberada, esclavizada en su momento, negra, dice, a mí nadie me ofrece ningún mejor lugar. ¿Y acaso no soy una mujer? Se pregunta Sojourner Truth. Mírenme, miren mis brazos, he arado, he planteado y he recolectado la siembra en los graneros y ningún hombre podría superarme. ¿Y acaso no soy una mujer? Podría trabajar tanto y comer tanto cuando podía conseguir comida como un hombre y soportar el látigo también. ¿Y acaso no soy una mujer? He parido hijos y visto a la mayoría de ellos ser vendidos como esclavos y cuando lloré la pena de una madre, nadie más que Jesús me escuchó. ¿Y yo acaso no soy una mujer? Para Bra, este discurso tuvo una gran influencia sobre la conferencia y circuló entre activistas y políticos. Es una poderosa crítica a las relaciones económicas, políticas y culturales precapitalistas. Reprueba los efectos de deshumanización de las relaciones de género y el racismo de la sociedad esclavista. Bueno, aquí lo más relevante es ver cómo desde 1851 una mujer negra ya interpelaba su existencia no semejante a la existencia de las mujeres blancas, a pesar de ser mujeres. Y ese es uno de los grandes debates, porque el debate feminista clásico atribuye, por ejemplo, el liberal, a la separación entre el orden público y lo privado y a la asignación del ámbito de lo privado a las mujeres, atribuye a esa condición el hecho de que las mujeres estén subordinadas hacia los varones. No sé si me expliqué aquí. O sea, desde el feminismo liberal, el problema es que las mujeres hemos quedado, digamos, asignadas, hemos quedado recluidas al ámbito de lo privado y eso es lo que, digamos, justifica la opresión de las mujeres frente a los varones, ¿no? Lo que estas mujeres están diciendo es, nosotros no vivimos esa experiencia. Ella está diciendo, yo tuve que trabajar. O sea, las mujeres negras esclavas no estuvieron recluidas al ámbito privado. Estuvieron en el ámbito público en condición de esclavitud por ser negras. Por tanto, su condición de ser mujer no puede disociarse de su condición de esclavitud. Y entonces, ella lo que está diciendo es, cuando ustedes hablan de mujeres, no están hablando de nosotras, porque su criterio de ser mujer es el criterio de la mujer blanca, de clase media, universitaria, en este caso, bueno, lo estoy actualizando, universitaria, y quieren asemejar esa condición metropolitana, urbana, ¿no? Y quieren asemejar a esa condición a todas las mujeres. Cuando mi criterio es ese, mis demandas van a ser para esas mujeres. Cuando ella dice, los hombres dicen que hay que ayudar a las mujeres a cruzar las calles para que no se manchen el vestido, obviamente las mujeres negras no están incluidas dentro de esos criterios, dentro de esa demanda. Y eso es lo que pasa hoy con ciertas demandas de los feminismos liberales, de los feminismos hegemónicos, que parten de criterios donde no están considerando la diversidad de existencias de ser mujer que están atravesadas por nuestra experiencia de clase, raza, género, intergénero, etcétera, etcétera. Ese es el desafío que en realidad los feminismos descoloniales nos hemos planteado y es parte de la crítica que hacemos a los feminismos hegemónicos. Voy a seguir con esta genealogía porque me interesa entrar a otra genealogía que está invisibilizada. La genealogía más reconocida en este debate, es la de la interseccionalidad que viene de las mujeres afroamericanas. Sojourner Truth en 1851 y de manera más, digamos, más actual, en 1974, después de la mitad del siglo XX, encontramos las críticas formuladas por una colectiva que se llama Río Combají,
que es una asociación de feministas negras conformada en Boston en el año del 1974, que, siendo una colectiva feminista, emite un manifiesto en el año de 1977 que dice lo siguiente, y va en la misma línea de Sojourner Truth, pero casi un siglo y poquito más después. Eso habla también de la continuidad de estos patrones de dominación. Dice, en ese manifiesto se dice bueno, Mara Viveres dice que ese manifiesto reúne las orientaciones políticas, teóricas y metodológicas que van a ser el paradigma de esto que se llama la interseccionalidad, ¿vale? Dice que plantea el elemento de lo personal es político, al abordar no solamente el tema de las implicaciones del sexo en la opresión de las mujeres, el género, sino también la raza y la clase. Esto es muy importante. Y, por otro lado, el reconocimiento de la experiencia de las mujeres negras. Es decir, evidenciar que la opresión que viven las mujeres negras, no puede ser separada en la matriz de opresiones que la constituye. Es decir, cuando hablamos de mujer negra, no hablamos solo de género, hablamos de género, raza y clase. Y eso lo plantean desde el principio las mujeres de Río Combají. Esta colectiva, que estaba además integrada mayoritariamente por mujeres negras lesbianas, pertenecientes a sectores marginados de la sociedad norteamericana, ahí se agregaría otro elemento que tiene que ver con la heteronormatividad obligatoria. Entonces, no solamente raza, clase y género, sino también sexualidad, también heteronormatividad, etc. Y bueno, esta colectiva va a encarar el problema de la opresión de raza, sexo, heterosexualidad obligatoria y clase, y va a cuestionar la naturalización del sexo, la perspectiva biologicista del sexo, como la perspectiva biologicista de la raza. En realidad, la raza es asumida como una construcción sociohistórica y no solamente como un problema de carácter biológico. ¿Vamos bien? Voy a poner un ejemplo cuando hablo de esa naturalización. Fíjense que hace tiempo yo leí, me metí a los archivos, yo era estudiante de bachillerato, hacíamos una revista que se llamaba Las Brujas y queríamos publicar cosas y me metí a un archivo para ver qué había sobre el tema de las mujeres. Y nos encontramos con un artículo científico del siglo XIX de médicos que empezaron a investigar los cerebros de las mujeres y de los hombres para ver en qué consistía, digamos, la diferencia entre la irracionalidad de las mujeres y la racionalidad masculina, ¿no? Y encontraron que el cerebro masculino, creo que era el cerebro masculino o el femenino, uno de los dos tenía más potasio, ¿no? Entonces, sin duda es un descubrimiento científico que en esa época hayan descubierto que hay sustancias que son más, que tienen mayor cantidad en un cerebro que otro. Pero la argumentación que daban no es una argumentación científica, es una argumentación política. Porque lo que decían, que lo que causaba la inferioridad de las mujeres era las sustancias producidas en mayor cantidad en ese cerebro. ¿Qué quiero decir? O sea, el uso que se da de esos descubrimientos científicos tienen que ver muchas veces con la justificación de ciertas narrativas que garantizan la existencia de esos patrones de dominación. ¿Sí me explico? El tema de la raza, si nosotros hiciéramos un análisis de cómo se va configurando la noción de raza, en el siglo XIX vamos a encontrar todos estos discursos cientificistas que intentan naturalizar el problema de la desigualdad racial y de género a través de narrativas de carácter científico. Por eso es que también dentro del debate descolonial cuestionamos el carácter hegemónico de los discursos científicos. Cómo se utilizan estos discursos para garantizar la perpetuación de estos patrones y de estas lógicas de poder. Bueno, voy a seguir. Dentro de la genealogía afroamericana vamos a encontrar a muchas autoras y activistas que empiezan a interpelar desde ese lugar para plantear el problema de las mujeres racializadas. Está
Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, Patricia Hill Collins, Kimberly Crenshaw, June Jordan, y hay unas chicanas, no solamente afroamericanas, están las chicanas, que tienen una contribución súper potente y que no la hemos traído a la discusión, pero que bueno, ya en otro momento, porque ya casi se acaba el tiempo y quiero llegar al corazón del debate. Hay chicanas como Norma Alarcón, Chela Sandoval, Gloria Saldúa, Cherry Moraga, entre muchas otras. Pero aquí lo más importante es que aunque ese concepto de interseccionalidad o ese debate que desde el norte de América, tanto chicanas como afroamericanas postularon, parece algo reciente, en realidad estos procesos que llaman de interseccionalidad de opresiones o de múltiples opresiones o de articulación o imbricación de opresiones han operado desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. De tal suerte que el debate sobre interseccionalidad, múltiples opresiones, opresiones imbricadas que opera en la existencia y experiencia de las mujeres, no puede dejar de lado la historia colonial que nos atraviesa. Y ahí la articulación entre los feminismos del sur y el debate descolonial. En nuestra América, que también ha sido nombrada por los Cuna como Abya Yala, existen registros, como diría Mara Vivero, en el que hay escritoras, artistas que plantearon desde antes y de manera muy temprana este debate. Casi siempre seguimos mirando a las mujeres racializadas del norte. La invitación que estoy haciendo, y es a donde quiero llegar ahora, es en nuestra América también ha habido estos registros. En la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, hay un montón de registros gráficos, de escritos que evidencian cómo ya se estaba discutiendo el tema de la triple opresión o la triada de opresiones de clase, raza y género. Tenemos, por ejemplo, ahí a Teresa Santos, todas brasileñas, afrobrasileñas, que entre los 50 y los 70 ya están planteando este debate, solo que no se nombran, siguen invisibilizadas. Está Lelia González, María Beatriz do Nascimento, Luisa Bayros, Jurema Werneck y Sueli Carneiro, brasileñas todas, entre otras, que lo que nos estaban diciendo las compañeras de Río Combají ya lo estaban planteando. Especialmente Lelia González y algunas otras colegas de origen marxista, pero al ser negras, ponen entre la década de los 70, década de los 60 y los 70 a discusión dentro del marxismo, que en ese momento centralizaba todo su debate en clase, el problema del género y la raza. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? En nuestra tradición existe una larga referencia de discusión y de acción respecto a esta multiplicidad de opresiones que nos atraviesa. Solo que a diferencia de lo que pasó con las mujeres afroamericanas en los 70s y los 80s, en nuestros territorios no se ha visibilizado esa discusión. Pero además no se ha visibilizado porque las mujeres indígenas fueron destinadas desde la colonia a ser iletradas y a ser del ámbito rural. Por lo tanto, su producción de crítica está en la acción, no necesariamente en la discusión teórica, académica o política, entre comillas, formal. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Y es donde quiero entrar. En nuestros territorios, desde hace mucho tiempo, existen registros de esta actitud descolonial que hoy las feministas estamos ubicando dentro del debate de los feminismos descoloniales. La historia de Abya Yala, a partir del siglo XVI, está plagada de rebeliones, revueltas y resistencias que anunciaban ya la posibilidad de generar transformaciones radicales frente al orden colonial. Y dentro de esas rebeliones y revueltas tuvo un lugar muy importante la participación y acción de las mujeres, aunque muchas de las veces fueron, en las narrativas históricas, acalladas y sus aportes desdeñados. Pese a ello, no son pocas las rebeliones que durante el periodo colonial fueron encabezados y liderados por mujeres, esas luchas, esas rebeliones. En el mundo andino, por ejemplo, está el caso de Bartolina Sisa, mujer aymara que en 1780, antes de su Sojourner Truth, encabeza junto con su esposo Tupac Katari una de las más importantes rebeliones contra los poderes coloniales.
Sisa se destacó como comandante político-militar y primero junto a Tupac Katari y luego sola comandaría un ejército conformado por miles de indígenas de las naciones originarias andinas, el cual mantuvo sitiado a Chuquiago, actual Ciudad de La Paz, por casi 8 meses hasta que fue tomada presa. Al igual que Bartolina Sisa, en nuestra historia está la historia de Gregoria Apaza, la hermana mayor de Tupac Katari y compañera de Andrés Tupac Amaru, hijo del Inca Tupac Amaru, que vestida como hombre dirigió múltiples batallas junto a tropas integradas por mujeres también del ejército amarista. Y como ellas, Kurusa Yave, quien dirigió uno de los ejércitos de Chayanta, Micaela Bastida, viuda de Tupac Amaru, ella fue quien instó a su marido a radicalizar sus posiciones y reclamar Perú para los indígenas y solo para ellos. Y muchas otras mujeres anónimas que pelearon en estos y en otros ejércitos, aunque todas ellas han quedado olvidadas y no figuran en los anales de la historia. A esta lista se integran los nombres de muchas otras mujeres indígenas y afros que lucharon por defender a sus pueblos contra las invasiones españolas y portuguesas y por quitarse de encima el yugo colonial. Entre ellas están Anacaona, cacique de Jaragua, quien fue una de las primeras mujeres que en la isla española peleó contra los invasores. También está la afroesclavizada Guiomar, que combatió junto a su esposo, el negro Miguel, en Venezuela, la primera rebelión de esclavos durante el año de 1552. Tenemos a Genequeo, una mujer de origen mapuche pehuenche, quien luchó contra las tropas españolas en el año de 1587, o Huillac Ñusca, una princesa coya que encabezó la sublevación de un grupo de incas llevados a Chile en calidad de esclavos para trabajar en las minas de plata de Huantajaya. Abimañay, que junto con Jacinta Juárez y Loreza Peña encabezaron en 1803 una rebelión contra el tributo de Guamote y Columbe en Ecuador bajo el grito de sublevémonos, recuperemos nuestra tierra y nuestra dignidad. Y recuperar la dignidad significa recuperar la esencia de lo humano. Estas son algunos de los ejemplos y nombres de mujeres guerreras, amazonas, mamatayas, indígenas y afros que encabezaron y forman parte de las luchas contra el poder imperial colonial. Sin duda, la mayoría de estas rebeliones son, por un lado, resultado de la oposición a la invasión española europea, pero por otro también son reacciones contra los abusos que por años desolaron a las poblaciones originarias y a las mujeres. En este sentido, creemos que puede leerse justamente como parte de esa genealogía. Necesitamos recuperar nuestra genealogía, necesitamos recuperar nuestra historia y darnos cuenta en esa historia que muchas mujeres han luchado junto a sus pueblos, pero también para dignificar su propia condición de mujeres. Y eso significa reconocer que muchas veces los discursos feministas hegemónicos replican las lógicas salvacionistas y eurocentradas que, lejos de posibilitar y acompañar los procesos de emancipación de las mujeres racializadas, lo que hacen es encubrir las lógicas de dominación profundamente coloniales que existen en esos propios discursos hegemónicos. Ahora bien, y con esto quiero cerrar porque quedan prácticamente 10 minutos, a mí me interesaba ver cómo estos debates sí se han dado en el ámbito de las luchas indígenas y sí se han dado en el ámbito de la experiencia de las mujeres racializadas, solo que al ser destinadas a ser iletradas, a ser rurales, su voz no ha valido. Y entonces, pocas veces ha hecho resonancia esa voz para darnos cuenta que desde hace mucho tiempo las mujeres en nuestra América han evidenciado que necesitamos teorizar desde otra mirada, desde otros enfoques, pero no solo teorizar, accionar la lucha de liberación de las mujeres y nuestros pueblos desde otros lugares. Hay un caso puntual que es una mujer de las minas de Bolivia, que se llama Domitila Barrios de Chungara. Esta mujer,
que ha sido una activista y una luchadora desde antes de el debate de la interseccionalidad y que se volviera moda en la academia. En la década de los 70, ella ya evidenciaba cómo la existencia de las mujeres racializadas no es la misma que la existencia de las mujeres que viven el privilegio de la blanquitud. Solo que como ella no escribió un libro, pues nadie la cita y nadie hace referencia a ese tema. Fue hasta que Moema Bieser, siempre tiene que llegar la académica, la ilustrada, a dar voz a la sin voz, y ella decide escribir los testimonios de Domitila en un libro que se llama Si me permiten hablar. Y Domitila narra en ese libro cómo fue invitada a participar a la primera conferencia mundial sobre la mujer realizada el 19 de junio hasta el 2 de julio en la Ciudad de México en el año de 1975, cuando se conmemoraba el Año Internacional de la Mujer. Y ella la invitan por ser una de las representantes del Comité de Amas de Casa Siglo XXI en Bolivia. Ella participó activamente en la tribuna de esa primera conferencia mundial sobre la mujer y llamó la atención y generó polémicas importantes con las feministas que estaban en ese momento. Y se debió a que en gran parte las feministas hablaban de lo que Domitila había vivido. No hablaban, o sea, Domitila lo vivía. Y esto, aquí recuerdo una colega indígena, Cachequil, que me decía, Karina, no es lo mismo hablar de racismo que vivir el racismo. Entonces, en esa conferencia, Domitila señala que en su experiencia había aprendido a valorizar más la sabiduría de su pueblo. Y ella dice, la cito, allí en esa conferencia cada una cual se presentaba al micrófono, decía yo soy licenciada, yo represento a tal organización y bla, 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 se echaba su intervención. Yo soy maestra y bla, 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 empezaba a dar su opinión. Entonces, dice Domitila, yo me decía, aquí hay licenciadas, abogadas, maestras, periodistas, ¿de qué voy a hablar yo? ¿Cómo me voy a meter? Y me sentía un poco acomplejada, acobardada e incluso no me animaba a hablar. Eso dice Domitila en su testimonio. Y bueno, este párrafo revela cómo la dimensión material del colonialismo también ha afectado nuestra subjetividad, ha afectado la subjetividad de las mujeres indígenas, de las mujeres racializadas, de las mujeres empobrecidas. ¿Por qué? Eso que se llama colonialidad del ser implica que las mujeres racializadas desameritemos nuestro lugar epistémico, nuestro lugar de capacidad de producir conocimiento. Y entonces nuestros relatos se ven en lugar de inferioridad y nosotras mismas lo vemos en relación a los relatos de los privilegios de blanquitud. Por ejemplo, quien tiene acceso a la educación, quien tiene instrucción profesional, tiene estándares de urbanidad, de civilidad y toda esa taxonomía racial que se expresa en esa actitud de colonialidad del ser, donde no reconocemos que nosotros y nosotras también construimos conocimiento. Y bueno, esa taxonomía racial ha quedado tatuada en estos estándares y sigue vigente. Voy a seguir un poco con el testimonio de Domitila porque me quedan muy pocos minutos y quisiera evidenciar cómo Domitila expresa algo que después ha sido teorizado por otras mujeres que están en la academia. Cuando por primera vez me presenté, dice Domitila, al micrófono, frente a tantos títulos, como Cenicienta me sentía. Pero ella empezó a hablar de la lucha de su pueblo y del trabajador minero. Dice, me animé a plantar los problemas que estaban siendo discutidos ahí, pero porque esa era mi obligación. Y esto llevó a que ella tuviera una discusión con una feminista norteamericana muy conocida que se llamaba Betty Friedan, que era la líder feminista de los Estados Unidos. Ella era una mujer blanca y dice Domitila, ella y su grupo habían propuesto algunos puntos de la enmienda en Plan Mundial de Acción, pero eran planteamientos sobre todo feministas y nosotros no concordábamos con ellos porque no abordaban algunos de los problemas que son fundamentales para nosotras, las latinoamericanas. Y entonces dice Domitila, la Friedan nos invitó a seguirla,
pidió que nosotras dejáramos nuestra actitud belicista, que estábamos siendo manejadas por los hombres, que solamente en política pensábamos e incluso ignorábamos por completo los asuntos femeninos. Y dice, así dijo Betty Friedan, como hace la delegación boliviana, por ejemplo. Entonces, dice Domitila, yo pedí la palabra, pero no me la dieron. Y bueno, yo me paré y dije, perdonen ustedes que esta tribuna yo la convierta en un mercado. Y no es casual que diga un mercado, porque el espacio del mercado es un espacio de acción política de las mujeres racializadas. O sea, la plaza pública, el mercado, ¿no? El espacio público. Dice, disculpen ustedes que yo esta tribuna la convierta en un mercado, pero fui mencionada y tengo que defenderme. Miren, que he sido invitada a la tribuna para hablar sobre los derechos de la mujer y la invitación que me mandaron también incluía el documento de la ONU. Y Bolívar firmó esa carta, pero en realidad no la aplica sino a la burguesía. Vean, aquí problema de género, problema de burguesía, de proletariado, de clase. Y así seguía, dice, y una señora que era la presidenta de una delegación mexicana se acercó a mí. Ella quería aplicarme a su manera el lema de la tribuna. Y le dijo, hablemos de nosotros, señora, nosotras como mujeres. Mire, señora, olvídese usted del sufrimiento de su pueblo, como si eso se pudiera hacer, ¿verdad? Por un momento, olvídese de las masacres. Ya hemos hablado bastante de esto, ya la hemos escuchado bastante. Hablemos de nosotras, de usted y de mí, de la mujer, pues. Entonces, Domitila le respondió, muy bien, hablemos de las dos. Pero si me permite, voy a empezar. Señora, hace una semana que yo la conozco a usted. Cada mañana usted llega con un traje diferente y sin embargo yo no. Cada día llega usted pintada y peinada como quien tiene tiempo para pasar a una peluquería bien elegante y puede gastar buena plata en eso y sin embargo yo no. Yo veo que usted tiene cada tarde un chofer en un carro esperándola a la puerta del local para recogerla a su casa y sin embargo yo no. Y para presentarse aquí como se presenta, estoy segura que usted vive en una vivienda bien elegante, en un barrio también bien elegante, ¿no? Sin embargo, nosotras, las esposas y las mujeres de los mineros, tenemos solamente una pequeña vivienda prestada. Y cuando muere nuestro esposo o se enfrenta o lo retiran de la empresa, tenemos solo 90 días para abandonar la vivienda y estamos en la calle. Ahora, señora, dígame, ¿tiene usted algo semejante a mi situación? ¿Tengo yo algo semejante a su situación de usted? Entonces, ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras? Si usted y yo no nos parecemos, si usted y yo somos tan diferentes, nosotras no podemos en este momento ser iguales aún como mujeres, ¿no le parece? Voy a cerrar aquí porque la siguiente parte de la descripción también es muy potente, pero quiero cerrar por falta de tiempo y sobre todo señalar cómo en 1975 una mujer indígena está interpelando a las feministas de la segunda ola que viven privilegios de blanquitud, no digo que sean blancas, digo que viven privilegios de blanquitud, y que las está interpelando desde justo cómo no se puede construir un concepto de mujer universal que en el fondo atrape la particular experiencia de las mujeres blancas de clase media, universitarias, urbanas, etcétera. ¿Dónde quedan las experiencias y las existencias de todas esas otras mujeres, en plural, que están atravesadas por opresiones múltiples que se han constituido desde el hecho colonial? Yo dejaría ahí la reflexión porque de Sojourner Truth a Domitila Barrios pasaron aproximadamente 120 años, o sea, más de un siglo. Y las preguntas siguen siendo similares. ¿Acaso soy una mujer? ¿Podemos hablar de igualdad entre nosotras? Y yo creo que los feminismos descoloniales han dado pasos importantes en esta reflexión, pero no solo los feminismos descoloniales, los feminismos del sur. Y hoy necesitamos abrir los diálogos para destapar esa otra historia no narrada, no escrita u ocultada, que es la historia de rebeliones, de luchas y de activismo también de las mujeres racializadas, que también están dando aportes políticos y aportes teóricos
solo que no están inscritos en tesis, están inscritos en sus cuerpos y en sus luchas. Es necesario que recuperemos esa historia de lucha para construir otras narrativas, las narrativas de la liberación frente a las narrativas de la dominación, que son las narrativas hegemónicas, que se esconden en muchos de estos feminismos que no han entendido que están replicando esta pretensión de universalidad que solamente pone en un lugar de privilegio a algunas mujeres frente a otras que seguimos viviendo opresiones múltiples. Ahí lo dejaría, digamos, para cerrar un poco esta larga intervención y para que haya también la posibilidad, si queda tiempo, pues de una breve conversación. Muchas gracias por verdaderamente una exposición que yo creo que nos deja un poco sorprendidos a varios de los que estamos en esta reunión, porque de lo que vos decís se desprende que tenemos un acervo inmenso y del cual somos conscientes, muy poco conscientes, y tenemos un trabajo de descubrimiento